Entonces, ¿tú crees que tienes una facilidad para captar rápidamente el negocio, ver si funciona o no funciona y ordenar? Soy muy práctico. Soy muy práctico, pero porque he vivido muchas experiencias que no te llevan a ningún lado. Y hay gente que la ves que está en un bucle y que no tiene un objetivo claro. O sea, te diría que ahora mucha gente que me escribe por Instagram y tal, me dice, hostia, te agradezco porque algunas ideas las estoy aplicando y tal. Y era simplemente ponerles el foco. O sea, hay gente que están dispersos, ¿no? O sea, el famoso concepto este del EBITDA, del margen, del tal. Hay gente que sabe que son grandes profesionales, pero que no habían mirado el beneficio de su empresa en su puta vida. Entonces, chico, es que si no miras eso, no sabes cuánto te puedes financiar, si estás sobrefinanciado, si estás infrafinanciado, coño, si estás comprando caro, si estás... hay gente que no se ha mirado la fiscalidad de su empresa en su vida. Entonces, sí, tú puedes ser un gran florista y hacer flores muy bonitas, pero, chicos, si no miras todo lo demás, te vas a dar una hostia seguro, ¿no? Y entonces les da la sensación de que están en un bucle infinito y simplemente es porque no miraban hacia donde tenían que mirar. Porque omitían una parte de la empresa tan importante que es imposible salir de un bucle si no sabes ver las puertas, ¿sabes? Totalmente. Entonces, yo lo único que les he mostrado a algunos es su puerta, ¿no? Y como mínimo les he dicho, mira, allí hay una puerta que deberías mirar. Y alguno ha reflexionado y ha dicho, hostia, este tío que está diciendo así, esto que dice este tío, y que además él ha conseguido ciertas cosas que parece que objetivamente ha hecho algo en la vida, me está diciendo esto y a lo mejor tengo que reflexionarlo. Y mucha gente lo ha reflexionado y creo que eso ha ayudado a mucha gente. Y muchas veces lo que me pasa es que como yo cuando llego a un sitio focalizo y busco la puerta, pues cuando veo, por ejemplo, a Eric, además es público, ¿no? O sea, Eric, yo lo conocí por mi hijo, porque era seguidor de Eric del tema de los drones y tal. Y cuando lo conocí y tal, el tío tenía cierto éxito, era conocido, pero estaba en la miseria. O sea, ganaba 4 perras y tal. Y un día me viene y me dice, tío, ¿qué harías? Digo, cerrar eso. ¿Cómo? Digo, cerrarlo rápido. O sea, es que lo que tienes que hacer es que... Cortar la hemorragia. Claro, sí. O sea, ni torniquete ni pollas, córtate la pierna. Sal de aquí que te vas a hacer daño, ¿sabes? Y yo lo vi clarísimo. Y él llevaba en bucle 2 años. Entonces, yo lo único... No hice nada por él, simplemente le enseñé la puerta. Le dije, tío, es que esto que estás haciendo no vas a arreglarlo. Primero porque estás en un nicho tan nicho que es imposible. O sea, hay gente que está en empresas donde nunca van a salir de la mierda. Porque hay empresas que son, desgraciadamente, como negocios son una mierda. Claro. Entonces, hay veces que tienes que decirle a un tío que está en un negocio de mierda. Y entonces, porque muchos de ellos son buenos empresarios. El problema es que no están en el lugar adecuado. ¿Y cuán importante es el mentor ahí? Es decir, ¿cómo ves tú la figura de un mentor? ¿La ves...? Hostia, es que a mí la palabra mentor me parece tan grande, tío. A mí cuando me dice, ¿haces mentorías? Digo, ¿yo qué quieres que te explique? O sea, ¿qué quieres que te explique? ¿Cómo funciona la vida? O sea, es que no puedo. Yo lo máximo que soy capaz es responderte a una pregunta que tú me hagas de una experiencia que tengas en la actualidad, que si yo he tenido una experiencia previa, por comparación, darte una respuesta. Eso es lo máximo que me veo capacitado. Yo esto de decirte las leyes de la vida para triunfar, chico, es que me parece muy complicado. Demasiado. Yo no sabría, o sea, yo no me atrevo a decirle a alguien, te voy a dar la fórmula mágica, porque es que, de hecho, lo he repetido muchas veces, si yo pretendiera rehacer lo que he hecho los últimos 15 años, hay una serie de variables en el camino que son ajenas a ti, que es lo que va pasando a tu alrededor, ¿sabes? Hoy hemos ido a declarar de un juicio de que yo iba como testigo y tal, no sé qué, no sé cuándo. Pues ha dado 3 casuísticas. Una, que el tío no ha venido. El otro, que el fiscal se ha puesto malo. Y el otro, ¿sabes? Entonces, intentando hacer lo mismo en el mismo escenario, no lo vas a conseguir. ¿Entiendes? Entonces, hay veces que me preguntan, oye, si monto una compañía eléctrica como tú la montaste, ¿me voy a hacer rico? Pues es que el momento no es el mismo. No es la misma situación, no es el mismo escenario, no es la misma competencia. Las variables que tienes en el camino no son las mismas. Totalmente. Con lo cual es imposible que obtengas el mismo resultado. Entonces, me parece muy bestia
aparte de decir obviedades, que yo creo que las obviedades de, coño, no fumes, no te drogues, no bebas alcohol, cuídate y no sé qué, que eso es algo que todo el mundo sabemos y nadie practicamos, aparte de decir esas obviedades, me parece que todo lo demás no me parece serio, tío, ¿sabes? O sea, yo creo que las leyes naturales... O sea, el otro día escuchaba un reel que me parecía muy bueno. Dice, en la vida real los animales son de ultraderecha y en la vida artificial son comunistas, ¿no? Entonces, claro, tú te vas a la sabana y allí a la leona le suda los cojones si la cebra es macho o hembra o pequeña o grande. O sea, ahí es la ultraderecha y el liberalismo más puro, ¿no? Y en una sociedad, pues cuanto más tal, pues más leyes artificiales hay, ¿no? Entonces, no lo sé. ¿Tú crees que ahora es más fácil o más, digamos, más difícil hablar de política y de dónde te posicionas que del dinero que tienes, por ejemplo? Yo creo que la En tu caso personal. Bueno, es que yo creo que la política que llevas introducida en el chip que te meten de pequeño, yo creo que nos meten un chip de pequeño. En ¿Verdad? función, sí, Tus padres, tu realidad, ¿no? tu entorno. Exacto. Si tú vienes de un barrio humilde, tu chip es de izquierdas. Y si tú vienes de un barrio adinerado y tal, pues tu chip es de derechas. Y eso viene de serie, ¿sabes? ¿No? Totalmente, pero esto lo vemos nosotros, los que tenemos esta edad, pero a lo mejor los chavales jóvenes no es tan polarizado como cuando nosotros vivíamos, en Badalona, en Gracia, ¿no? No es tan polarizado. Yo Es creo que el chip viene de serie igual, tío. ¿Sí? Sí, yo creo que el chip de la izquierda es buena y reparte y tal. Viene de serie de los barrios humildes. El problema es que antiguamente los obreros eran obreros, ¿no? Y yo me considero, mi padre era obrero. Y tú le preguntas a mi padre y mi padre te decía, yo soy obrero. Y los obreros tenemos que, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y hay un sentimiento de clase, ¿no? Efectivamente, pero los obreros eran trabajadores. Pero es que ahora la izquierda intenta venderle a los jóvenes que se puede vivir del aire, ¿sabes? Y que ser de izquierdas es subir impuestos. Y eso, vamos, en el chip de mi edad era al revés, ¿no? En el chip de mi edad era la izquierda tiene que luchar porque le llegue la mayor cantidad de dinero a los obreros para que esos pasen a ser clase media y puedan vivir bien. Y ahora les intentan convencer que pagar muchos impuestos y que ellos tengan muy poco dinero es de izquierdas. Digo, chico, o ha cambiado mucho el patio o esto no es lo que me vendieron a mí. Y ha cambiado en 2 décadas, ¿no, macho? Uh-huh. Porque a mí me decían, oye, los obreros trabajar, no sé qué, no sé cuánto, la cultura del esfuerzo, el no sé qué, el no sé cuánto. Y eso era lo que nos vendían a nosotros de jóvenes. Y eso es lo que he aplicado yo. Y ahora me están diciendo justamente, ¿no? Veo a chavales que me dicen, no, es que claro, es que con las paguitas, con el no sé qué, no me interesa trabajar. ¿Cómo no te interesa trabajar? Que no te vendan esto, que esto es una caja, tío, es una caja negra. Y tú le vas poniendo cositas dentro. Si tú no le pones nada a la caja dentro, cuando la vacías hay nada. Y si tú le pones muchas cosas, cuando la vacías las repartimos, pero no podemos repartir la caja vacía, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, si tú no generas nada, no puedes repartir nada. O sea, eso es de matemática pura, ¿sabes? Entonces, a mí hay algo en el camino que me ha cambiado y no sé, me da la sensación de que me he ido como un viaje a Marte y he vuelto, ¿sabes? Y he dicho, coño, ¿cómo ha cambiado el patio en tan poco tiempo, tío? Porque realmente yo creo creo en... O sea, lo único que creo es que a mí me gustaría que, como soy de clase o de mentalidad humilde, de clase no ahora ya, pero de mentalidad sigo siendo, a mí me gustaría que todos mis vecinos vivieran muy bien y que toda la gente de mi ciudad viviera muy bien. No quiero que viva nadie en la calle, pero no puedo defender la ocupación. O sea, no puedo defender la solución del problema habitacional con pegarle una pata a la casa de tu vecino. O sea, porque es que yo me empatizo con ese tío y entonces le arranco la cabeza al que entra a mi casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es que yo me veo ahí. Entonces, no puedo empatizar con eso. No puedo empatizar con el esperar que alguien provea, porque no he sido así toda mi vida. Entonces,
No estoy de acuerdo con eso.